A ver, nos organizaremos con respecto a la asistencia. A ver, para la control de asistencia, solo por estas sesiones, en las sesiones, perdón, siempre les digo, cuando empiece a grabar, cuando vean en su pantalla que está grabando, como acabo de activarlo en este momento, es cuando mandas tu mensaje con tu apellido, tus apellidos y tus nombres. Tus apellidos, nombres. En todo caso, ¿para qué? Esto para controlar un poco asistencia, que nos piden registros de asistencia, entonces eso me ayuda a controlar asistencia. Pero hay que hacerlo cuando está grabando, porque cuando no está grabando, a veces al iniciar la clase todavía no empiezo la grabación porque solamente estoy haciendo que ingresen todos los que están solicitando. No graba por eso. Digamos, si alguien envía su nombre y cuando no estaba grabando la sesión, pues no hay el registro. Cuando termina la sesión de Zoom, no hay ese registro. En cambio, cuando ya graba, está guardando incluso quienes han escrito en el chat. Entonces, por favor, por el chat, escriban su apellido, su nombre, y así vamos a ir controlando un poco asistencia en las sesiones de Zoom. Eso no se olviden, que sea costumbre, pero cuando esté grabando. ¿Sí? Pues, con seguridad, por ahora es un poquito, siempre hay algunos errores, pero ya se van a ir acostumbrando. Ahora, el otro es, con respecto al el grupo de WhatsApp, lo único que hace es, digamos, facilitarnos la comunicación. Lo que vamos a ver es de organizarlo mejor. Ustedes han accedido mediante un link. No soy muy partidario de esos links donde pueden ingresar todos los que tengan el link de acceso. Y lo que vamos a ir haciendo, les voy a pedir en el grupo, en su momento, que vayan identificándose, es decir, su nombre completo, ¿no es cierto? La carrera más, porque a veces están pasando combinados. No sé si este será el caso, todavía no he verificado eso, pero a veces suele estar IFI, ICO, CPA, o sea, solo por eso les suelo pedir eso. Y eso nos sirve como, bueno, a mí más que todo para identificarlos, para ir identificando los nombres. Entonces vamos a ir haciendo eso ya más adelante, ¿no? Todavía no. Por ahora siguen ingresando más compañeros seguramente al grupo de WhatsApp y se van a ir incorporando. Ok, vamos a ir viendo entonces un poco del contenido, lo que es la materia. Este plan global, por si acaso, va a estar en el Moodle, ¿sí? En la primera parte del Moodle, en su materia va a estar. Lo voy a subir máximo hasta mañana, porque hay que subir varias, hay que hacer pequeñas modificaciones que nos han pedido, entonces lo voy a subir hasta mañana, ya va a estar en Moodle, lo van a poder tener, todo ese documento. Inicialmente, vamos a ver la materia de costos para decisiones. En la primera temática, vamos a ver lo que es un poco de teoría. Vamos a ver algunos conceptos que ya los han visto, pero no es además, digamos, reforzarlos. Por ejemplo, el concepto de costo, que es uno de los principales conceptos, y gasto. Y acá siempre no hacemos esa consulta. ¿Qué es el costo y qué es el gasto? A ver, lo voy a plantear de la siguiente forma. Si yo digo, se pagan los sueldos en la empresa, ¿los sueldos es costo o es gasto? ¿Qué me dice? Costo. Gasto. Gasto. Es un costo. Costo, Alicia. Y si les digo, es el sueldo de la secretaria, ¿es costo o gasto? Gasto. Costo. Costo. ¿Y el sueldo de los obreros, costo o gasto? Costo. Ahí hay un detalle, ¿no? El costo y el gasto, al final son pagos que se hacen. Pero si lo que tú pagas se utiliza para la producción, es decir, para, en cierta forma, pagar los costos de producción, es un perfecto costo.
Pero si lo que tú pagas, en este caso el sueldo, por ejemplo, de la secretaria, sería un gasto. ¿Por qué? Porque la secretaria no incide en la producción. ¿Es parte necesaria de la empresa? Sí, pero es para el funcionamiento de la empresa. Todo lo que sea para el funcionamiento normal de la empresa, que no sea productivo, o sea, que no sea de producción, es gasto. A ver, vamos a ir ampliando esto. La idea es esta. Si yo les digo, energía eléctrica, ¿es costo o gasto? La primera situación es, depende. Y yo os digo, ya, ¿depende de qué? Depende de qué estemos pagando. O sea, a ver, estamos pagando de las oficinas administrativas, su medidor. Ha salido el consumo, 500 bolivianos. ¿Es costo o es gasto? Gasto. Gasto. Es un gasto. Pero si les digo, ha llegado al medidor el consumo de la electricidad de los talleres de producción, de talleres de fabricación, ¿costo o gasto? Costo. Costo. ¿No es cierto? Ahí radica la primera situación. Cuando uno quiere identificar costos o gastos, tienes que ver en función a qué está, digamos, dónde se ha destinado esa inversión. Por eso viene una confusión. Muchos dicen, ¿es costo o es gasto? A ver, si les digo depreciación de activos fijos, ¿costo o gasto? ¿Qué será? La depreciación de los activos fijos. Gasto. ¿Costo? Gasto. Gasto. Hay una palabra que tienen que plantear primero. Depende. Ya. Activos fijos de la oficina de comercialización. Los Sí. muebles. Gasto. Es un gasto. Es un gasto. Pero si les digo es la depreciación de los muebles que se utiliza en el taller de producción. Costo. Costo. Exactamente. Eso es. Eso es lo que tienen que entender. El destino define si es costo o gasto. El uso, como dice. Entonces, siempre el costo va a estar relacionado con todo lo que es producción. Entonces, por decir, si compras una factura de gasolina, se gastó gasolina, y dices, a ver, vamos a hacerlo más fácil. Te ha pagado 100 bolivianos de gasolina, ¿sí? Se ha comprado en un bidón. Y el 50% del combustible se ha utilizado en producción para hacer una mezcla y para pintar. Pues. Y el 50% del bidón se ha utilizado en el vehículo, en la camioneta de gerencia. Entonces, ¿qué es la gasolina? ¿Costo o gasto? Una parte es costo y otra parte es gasto. Tienes que prorratearlo. Para eso sirven los prorrateos. Eso es lo que han visto en el tema de prorrateos. El costo y el gasto son muy parecidos. A ver. ¿Por qué? Solamente voy a aclarar esto. En el caso del gasto, un gasto puede volverse costo o un gasto puede convertirse en costo dependiendo cómo lo apliques. A ver, lo explico mejor. Hace un momento decía, el sueldo de la secretaria es un gasto. Sí. Pero ¿qué pasa o qué pasaría en una situación donde por una situación de necesidad, la empresa necesitaba más personal en producción para que ayuden con un pedido grande y se le pide a la secretaria y a varios administrativos ayudar por una semana en producción, a empaquetar algunas cosas, por así decirlo. Eso generalmente ocurre en empresas pequeñas, ¿ya? Pero se da eso. Entonces, ¿qué pasaría con el sueldo de la secretaria? Pues una parte se ha vuelto costo, porque en el momento que ha intervenido en la producción, su sueldo de esa semana debería de ser costo. Se debería de asignar un monto para el costo, porque has recibido una ayuda extra. O sea, un personal que por lo general es un gasto, puede volverse costo. Como también el costo puede volverse un gasto. O sea, es fácilmente cambia. Por eso son confusos los dos.
Muchas veces cuando uno quiere entender el costo, dice, pero depende. Es fácil. Solamente ve cómo se ha generado. O sea, si es para producción, es costo. Es indiscutiblemente costo. Pero, ¿qué pasa si no es para producción? Es un gasto. Y si es compartido, eso tienes que prorratear. Para eso es el prorrateo. Cuando tú tienes un gasto que a la vez puede ser costo, como el ejemplo de la gasolina, o como, por ejemplo, el trabajo indirecto o el material indirecto que conocen, pasa eso. Hay que sacar la proporción que le corresponde al costo y a la proporción que le corresponde al gasto. Siempre. En esos elementos. Entonces, en la teoría de costos vamos a ver un poco de eso, ¿no? Cómo funciona la empresa industrial, los tipos de costo. Aquí vamos a clasificar los costos fijos y los costos variables. Sí, costos fijos, costos variables. Ahora, eso en la temática 1, es un poquito de teoría. En la temática 2 va a ser diferente. Porque en la temática 2 íbamos a ver el sistema de costeo directo o absorbente. Pasa que existen dos tipos de sistemas. Uno es el absorbente, se llama absorbente o tradicional. Y el otro es el directo o marginal, que en su momento lo vamos a ver. Solamente estoy dando una pequeña entrada a este tema. Absorbente y el directo. ¿Cuál es la diferencia? El absorbente es el que comúnmente se utiliza en la contabilidad, donde clasifica los ingresos, les resta los costos y luego les resta los gastos. O sea, clasifica sus partidas entre costo y gasto. Eso hace el método absorbente. ¿Sí? En cambio, el directo lo que hace es diferente. A los ingresos les restan los costos variables, los gastos variables, y luego los resta los costos fijos y los gastos fijos. Eso es lo que es. Clasifica como variables y fijos. Y este tipo de información que vamos a generar en el tema 2 sirve para la toma de decisiones. O sea, todo nuestro semestre va a girar en torno a esta forma de clasificación. De costos variables, costos fijos, gastos fijos. Para que podamos hacer un análisis en función a esa información. Eso es básicamente, por eso se llama costos para toma de decisiones. No puedes tomar decisiones de costos si el sistema es absorbente, porque solo te clasifica costo y gasto. Para un mejor análisis tienes que saber si ese costo es variable o ese costo es fijo. Y también influye si tienes gastos variables o gastos fijos para hacer proyecciones hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, en el tema 2 vamos a ver eso, ¿no? La diferencia entre el absorbente y el directo. Y cómo por el método directo vamos a poder hacer algunos análisis como el punto de equilibrio, algunas proyecciones de costos, vamos a determinar qué cantidad debo vender para obtener un equilibrio, es decir, que no pierda dinero. Eso es lo que vamos a ver en el tema 2. Entonces, el primer parcial es hasta ahí, hasta el tema 2. ¿Sí? Ojo con esto. El tema 3. El tema 3 ya es un poquito más avanzado. Acá vamos a ver lo que son sistemas de costos por órdenes. Este tema se va a aplicar a órdenes. Que brevemente tal vez lo han visto a la rápida, pero vamos a aplicarlo a sistemas de costos por órdenes, donde se fabrican varios productos. Entonces lo que vamos a ver es qué pasa con un producto, por decir, qué pasa si la empresa tiene un producto que le cuesta 10 bolivianos versus otro producto que le cuesta 200 bolivianos y otro producto que le cuesta, por decir, 110 bolivianos. O sea, son diferentes productos, tienen diferentes costos, son
distintos cada uno en su fabricación. Entonces, cuando una empresa tiene varios productos, ¿se puede calcular el punto de equilibrio? O sea, ¿se puede hacer unas proyecciones sobre esto? Sí, y eso es lo que vamos a ver en este tema, que es mezcla de productos e información para toma de decisiones. Al decir mezcla de productos, se refiere a que vamos a ver empresas que tienen diversidad o variedad en sus productos. Es como decir, vamos a sacarlos de una carpintería, por ejemplo. En una carpintería fabrican, por decir, camas, puertas y roperos. Cada producto es distinto en su costo y en su fabricación, pero se puede aplicar algunas fórmulas y algunas planillas para calcular su equilibrio. Es decir, cuántas unidades debe vender para no perder dinero. Eso vamos a verlo en el tema 3, que es mezcla de productos. Por si acaso, este tema es del segundo parcial, porque es un poquito más complejo, es más profundo, pero al final es eso. En el segundo parcial se evalúa el tema 3. Y el tema 4 es para el final. En el tema 4, los costos ABC, ABM y costos basados en actividades. Vamos a ver aquí. Aquí vamos a utilizar un poco de procesos. Vamos a aprovechar en ver procesos para la aplicación de costos ABC-ABM. ¿Sí? En el fondo, ABC-ABM solo es una metodología de distribución de los costos indirectos. Es decir, utilizas criterios basado en tiempos sobre actividades. Por decir, si quieres hacer un prorrateo, ya no utilizas metros cuadrados. Tendrías que utilizar horas de trabajo de ciertos funcionarios. Tiempo de funcionamiento de la máquina. Ya no puedes prorratearlo en base a, por decir, al volumen de producción, sino en base al tiempo de funcionamiento, al tiempo específico de trabajo. O sea, todo es en base a control de tiempos. Y eso es lo que hace el ABC, por eso se llama costos basados en actividades. Las actividades son las que mueven en función de un tiempo. Entonces, por eso es basado en las actividades. Y el ABM es simplemente, el costos ABC-ABM es la administración, la toma de decisiones. ¿Sí? La administración basada en actividades. Pues en base a esas actividades, ¿qué decisiones puedes tomar? Por eso se llama ABC, de sus siglas en inglés, traducido, costo basado en actividades, y el ABM simplemente es dirección basada en actividades, decisiones. Eso es lo que vamos a ver en el tema 4. Esto se evalúa en el final. ¿Sí? Para el examen final entra costos ABC, ABM, y también se hace un trabajo al final. Se hace un trabajo que integra todo esto. Ya lo vamos a ver en su momento, es un trabajo interesante. En realidad, lo que hacemos en el fondo es construir un producto, pero con datos que yo proporciono. Por decir, vamos a poner un ejemplo. El anterior semestre, no recuerdo, creo que construyeron un helicóptero con palitos de helado. Pero el problema no es construirlo, sino el problema es determinar su costo, porque es como decir, un palito de helado, yo les decía, tiene un precio unitario de 1,000 bolivianos. O sea, no es el valor que han pagado por ese palito, sino yo le doy nuevos valores a los materiales que van a utilizar. Por ejemplo, si utiliza depreciación, sí. Las herramientas que van a utilizar tienen depreciación. O sea, hacen cuadros de depreciación, planillas de suelo, o sea, hacen todo. Y tienen que calcular lo que se llama el costo de producción de algo que ellos mismos han fabricado. Y tienen que esquematizar en un proceso, es decir, una secuencia de producción, paso 1, paso 2, con fotos del proceso productivo, y tienen que hacer sus targets, sus planillas, sus prorrateos para determinar los costos. Hasta que al final me sacan una hoja de costo y un precio de venta. Todo lo que vamos a hacer, evidentemente, pero ahora aplicado a... Y a veces dicen, pero... Y ya plantean preguntas interesantes, ¿no? Cuando están haciendo este trabajo, dicen, pero a ver un ratito, ¿y el pegamento cómo lo voy a asignar? Porque no sé, no ha entrado todo el pegamento.
¿Cómo saco del Cardex? ¿Cómo lo aplico a la producción? Ah, ya, bueno, ya están entendiendo cómo funciona el costo. O sea, cómo funciona en un sistema de costos. Los elementos se mueven de distinta forma. No todos los elementos, no todos los materiales, por ejemplo, entran en uno solo. Algunos materiales entran al principio, otros materiales poco a poco y otros al final. Por ejemplo, al final lo pintan. Tienen que pintar con témperas, con esos botes de acrílico. Entonces, pintan y hasta eso tienen que calcular. ¿No es cierto? Es un trabajo interesante. Siempre les muestro un modelo, cómo hacer, les explico un modelo y hacen un trabajo por la mitad de la nota, que prácticamente depende de ellos, y la otra mitad, digamos, otro trabajo. Generalmente suele estar así. 20 puntos asignados al trabajo, 10 puntos al examen de este tema, ¿no? Porque sabes bien. Y ahí sabes dar los 30 puntos. Bueno, aquí son 20 puntos que uno suele, depende de uno mismo ganárselos. No es complicado el trabajo, siempre lo han hecho muy, muy bien, pero lo que me interesa más es eso, ¿no? Que todo lo que hemos visto en el semestre lo fusionen y lo apliquen. Y lo aplican bien, pero con datos que son muy aproximados a una realidad. Entonces, vamos a ver eso en su momento, ese trabajo. Voy a explicar, evidentemente, solo estoy dando una introducción. Entonces, como pueden ver, así está distribuido esto. Vamos a las evaluaciones. Aquí está. Entonces, el primer parcial tenemos distribuido de esta forma al final. 10 puntos del primer parcial. El primer parcial es para prácticas. O sea, en cada parcial yo doy prácticas. El primero y el segundo. En el final es el trabajo final. 10 puntos va a ir para prácticas. Eso es lo que va en las prácticas. Y 25 puntos es evaluaciones. Por lo general, 5 puntos hacemos una evaluación como un repaso. Es un repaso que se les da, por decir, digamos que el examen fuera el próximo lunes, ¿ya? Una semana antes, en la clase más larga que tenemos con ustedes, creo que va a ser jueves, tenemos, ¿no? La otra clase. ¿O es miércoles? No me acuerdo bien el horario. ¿Alguien me puede confirmar qué día es la otra clase? Jueves es, ¿no? De 8:30 a 10, creo. O me estoy equivocando. Es jueves, Lice. Ya. Entonces, en la clase más larga es donde damos el examen, por si acaso. Porque esta es solo de 1 hora y media. La otra tiene 45 minutos más. 2 horas 15 más. Entonces, en esa clase es donde se daría el repaso y una semana antes del examen. Ahora, ¿en qué consiste el repaso? Es un modelo de examen que se les da, se les envía y se practica para enviarlo, para hacer lo mismo el día del examen, no el mismo ejercicio, pero más o menos la idea va a estar ahí. Y lo que resuelvan vale 5. Así para el examen ya están preparados, ya saben más o menos cómo entra, ya saben más o menos el tiempo que tienen, los errores que pueden haber cometido y demás. Y lo dan por 20 puntos el examen del día programa. Sí, es una forma de practicar, evidentemente. Ya sí está distribuido. Entonces, 10 puntos ahí tenemos, más el 25, los 35 puntos del primer parcial. El segundo parcial es igual. Sí, 10 puntos prácticas, 5 puntos, 5 puntos. Ahí está. Y acá, bueno, está como 15-15 porque inicialmente así, pero esos últimos, la parte de la práctica vale 20. Vamos a cambiar esto aquí. Si no me voy a olvidar. Es 20-10, es el trabajo vale 20 puntos y 10 puntos el examen. ¿Correcto? ¿Estamos claros, digamos, con lo que se ha dicho sobre la evaluación o hay alguna consulta? No, dice todo claro. Ya, perfecto. Ya, eso con respecto a las evaluaciones y con respecto a lo que es el contenido de la materia. Entonces no se olviden 4 temas. Eso sí que esté bien anotado. El tema 1, que es la teoría, y el tema 2, que es absorbente y costo directo, va a ir para el primer parcial. El tema 3 va a ir al segundo parcial y el tema 4 va a ir al final, la evaluación final. Entonces eso, por favor, que tenganlo muy claro.
para que después no estemos en confusión. Ahora, vamos a hacer una pequeña evaluación diagnóstica. Lo que voy a hacer es cortar esta sesión. Les voy a dar un espacio de 5 minutos para que alisten la hoja, cuaderno o calculadora. Y lo voy a mandar al grupo, el formulario, bueno, el planteo en realidad. Y voy a explicarlo en Zoom. A ver, vamos a ponerlo así. Voy a cargar el PDF al grupo de WhatsApp, lo voy a mandar así para que lo tengan. Y voy a habilitar la sesión nuevamente, ¿sí? De Zoom, para aclarar las preguntas del diagnóstico que te piden cada uno. ¿Sí? Lo único que les pido es que se alisten una hoja y un lápiz para hacer. Yo voy a estar de todos modos conectado para aclarar cualquier duda sobre el diagnóstico. ¿Estamos? Entonces, en 5 minutos, por favor, conéctense al mismo enlace. ¿Está bien? Está bien, dice. Está bien, dice. Listo.